De Dios, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a concluir la serie que la semana pasada estuvo nuestro hermano Andrés, les predicó, y donde yo andaba lo miré y es una bendición, y vamos a poder contar con esos hermanos que pueden también hacer la obra de traer la palabra y la enseñanza. Y el día de hoy vamos a concluir esta serie de la oración y los sacramentos. Hace 15 días les hablaba ¿de qué les hablaba, hermanos? No, la oración ya había sido antes, hermanos, pero la Santa Cena fue hace 15 días. Gloria al Señor. Y vamos a ver en esta mañana el último tema del ayuno, hermanos. El ayuno. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 16. Dice, palabras de Cristo: cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos modifican su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que tienen ya su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, báñate, alístate, aséate y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén, hermanos. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El tema final de esta serie es el ayuno que Dios mira, porque no hay nada que escape a la vista de Dios. Amén, hermanos. No hay nada que escape a la vista de Dios, y en cierta manera nosotros tenemos que tener confianza, porque pues yo prefiero que en todo momento me mire Dios, porque es así como Él me cuida. Hay gente que trata de esconderse de la vista de Dios, se tratan de esconder de Dios, pero imagínate que tú dejas a tu niño pequeño y le pierdes la vista. Corre peligro cuando tu hijo no está bajo tu vista. De la misma manera, no debemos entender que Dios mira todo, Dios lo observa todo y nos observa también para cuidarnos, así como para corregirnos. Y Dios mira también nuestro ayuno cuando lo hacemos. Vamos a orar, Padre, en esta mañana. Señor, bendice tu palabra en el corazón de tus hijos. Señor, que tu palabra, Señor, sea a ellos, Señor, el ungüento, y también la respuesta a sus preguntas, y también, Señor, la sabiduría que necesitan para comprender y aprender, Señor, y saber qué hacer en tu voluntad. En el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Ahí en sus notas vemos la introducción, ¿verdad? Que el ayuno no es un sacramento, como la Santa Cena, como el bautismo. De hecho, la última parte de la semana, hace 15 días, en realidad hablé del bautismo, los 3 bautismos. Hablaba acerca del bautismo en agua, el bautismo espiritual y el bautismo en fuego. Y explicaba acerca del sacramento del bautismo. La Santa Cena también es un sacramento. El ayuno no es un sacramento, no lo es un sacramento. En otras palabras, no es una ordenanza, para que me entienda. No es algo que está en una ordenanza obligatoria a la gente, al cristiano. Pero esto, hermano, Jesús lo enseñó, o enseñándonos del ayuno. Nos preguntamos, ¿es el ayuno una ordenanza? No, no lo es. ¿Es el ayuno una forma de consagrarse a Dios? ¿Es el ayuno una forma de consagrarse a Dios? Depende. Eso depende de la persona. En realidad, ¿qué es el ayuno exigido por Dios, hermano? ¿Cuál es el ayuno que Dios exige? ¿Cuál es el contexto bíblico del ayuno y cuál es el contexto bíblico del ayuno hoy en día presente? Sí, porque la Biblia nos enseña que el ayuno bíblico existe, ¿verdad? Dentro del contexto bíblico, un ayuno, pero ¿cuál es esa aplicación a nuestra vida el día de hoy? Quizás algunos de ustedes jamás en su vida han ayunado, no sé, ¿verdad? No les voy a preguntar, pero quizás nunca han ayunado. Y quizás usted diga, yo quiero ayunar, quiero traer o hacer un ayuno al Señor. Bueno, entonces vamos a ver a fondo esto a través de esta palabra. Y otra pregunta es, ¿debemos ayunar los cristianos hoy en día, hermano? ¿El cristiano debe de ayunar hoy en día? Vamos a contestar esto. Primero, punto número 1. El ayuno en la vida religiosa, hermanos. El ayuno en la vida religiosa judía. Y es importante que entendamos que Jesús, siendo un judío, un hebreo, ¿verdad?
le hablaba a un pueblo judío. Estas palabras son para un pueblo judío, que es importante que entendamos el contexto de ellos, cómo es que ellos lo recibían y lo miraban. Así es que el ayuno en la vida religiosa judía, hermano, nos habla y nos enseña, ¿verdad?, de varios aspectos importantes. Primero, vamos adelante. Los judíos solo tenían un ayuno obligatorio, hermanos. Solamente tenían un ayuno obligatorio, uno solo. Dios les había exhortado a ellos de que solamente tenían que ayunar obligatoriamente una vez. ¿Sí? Y esto está en Levítico capítulo 16, verso 31. Dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma en estatuto perpetuo. Sí, en estatuto perpetuo. Dios estaba dando esta ordenanza a su pueblo de que debían de tener esa aflicción. Ahora, yo quiero que entienda esto, hermano. Dios, a través de sus profetas, a través de Moisés, estaba dándole una enseñanza a su pueblo que Dios quería que ellos la practicaran, hermano, con sinceridad. Que la practicaran con amor, que la practicaran con devoción. Estaba el Señor enseñándole algo a su pueblo. Quiero que entienda eso. Dios les estaba dando una ordenanza para que ellos aprendieran algo que debía de nacer de su corazón. ¿Qué debía de nacer de su corazón? Bueno, debía de nacer una aflicción por su pecado, por la maldad que habían hecho en contra de Dios. Así es que vemos, hermano, que ese día de expiación básicamente era un día específico que Dios había puesto, en el cual prohibía, hermano, que comieran, que bebieran, que se bañasen, que se ungiesen, debían de llevar sandalias y hacer, hermano, evitar incluso tener relaciones entre esposos, y los niños que tenían que ser entrenados en esa cierta medida de ayuno, hermano, el día de la expiación, explicándoles, ¿verdad?, que tenían que estar afligidos delante de Dios por sus pecados y por sus maldades, porque habían sido también rescatados. Así es que, vamos adelante, el ayuno judío tenía 4 razones para hacerse. O sea, dentro de esa aflicción que Dios les demandaba, había 4 razones esenciales, ¿verdad? O al menos ello es lo que se pensaba dentro de ese ayuno. Primero, era el ayuno por luto. Tenían que ayunar por luto, tenían que ayunar, había un luto, había un dolor, tenía que haber un dolor dentro de ese ayuno. Segundo, el ayuno por expiación de pecados. Ellos ayunaban para que, ¿verdad?, sus pecados fueran perdonados y fueran borrados. Tercero, hermano, el ayuno nacional por arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, en Jueces capítulo 20, verso 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Fíjese cómo dice que todos vinieron y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Así es que vemos que el ayuno también se realizaba en una manera general con el pueblo. En 1 de Samuel capítulo 7 verso 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Así es que vemos que el ayuno nacional, hermano, era por un arrepentimiento general. Era por un arrepentimiento que debía de venir sobre todo el pueblo. Y cuarto, el ayuno, hermano, para recibir revelación especial de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel 9:3. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Los profetas ayunaban para que Dios les revelara, pero ciertos aspectos y ciertas cosas que tenían que revelar al pueblo o a personas específicas. Daniel, por ejemplo, era un hombre que sabía interpretar los sueños y Daniel buscaba a través del ayuno la revelación de Dios. Y era así como Dios le manifestaba su revelación a él. Por ejemplo, Jesús mismo también ayunó. En Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús también, en el inicio de su ministerio, que duraría un poco más de 3 años, casi 4 años, hermano, duraría el ministerio de Cristo. Jesús comenzó con un ayuno de 40 días.
Así es que vemos, hermano, cómo el ayuno en ese contexto, ¿verdad? Judío, hebreo, hermano, tenía esos matices por el cual el pueblo tenía que ayunar. Ellos tenían que ayunar por esas razones. Recuérdese, vuelvo a decir, que Dios estaba enseñando a Israel a ser una nación obediente, una nación fiel, una nación, hermano, libre de contaminaciones del paganismo o de las otras naciones con costumbres totalmente paganas. Dios estaba enseñándole a su pueblo. Es como cuando usted a su niño le enseña buenas costumbres, a no decir malas palabras, a no mentir, a no tomar algo, robar, no robar. Usted le enseña. Si usted, por ejemplo, su niño viene... Por ejemplo, un niño de dónde va a agarrar $100, de repente que su niño traiga $100, usted lo cuestiona, ¿no, hermanos? Le pregunta, oye, ¿de dónde los agarraste? ¿De quién son? ¿Los tomaste? Sí, se los quité a la abuelita o no sé, qué es cosa. ¿Qué le enseña? No robarás, no tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que decir mentiras, no tienes que decir malas palabras. Son enseñanzas. El ayuno que Dios había establecido con los judíos era parte de la enseñanza de la aflicción que ellos debían de tener. Y en eso yo quiero que mantenga eso en su mente, hermano, porque Israel básicamente fue un pueblo, y lo decía el jueves, que Israel fue un pueblo muy desobediente, hermano, en muchos aspectos. Aún viendo las cosas que nosotros no hemos visto. ¿Usted alguna vez ha visto que un mar se abra? ¿Ha visto llover codornices del cielo? Y ellos viendo todas esas maravillas, fueron muy desobedientes. Fueron sumamente desobedientes, muy rebeldes contra Dios. Pero Dios tenía esa paciencia, tuvo esa paciencia de enseñarlos. Continúa adelante. El ayuno era también una forma de llamar la manifestación de Dios, hermano. Sí, ellos llamaban la manifestación de Dios por medio del ayuno. Sí, por ejemplo, para que lloviera o que dejara de llover, ellos, ¿verdad?, ayunaban. Primero, para llamar la atención de Dios. Según el pensamiento judío, ayunaban para atraer la atención de Dios y hacer que se fijara en la persona que se afligía voluntariamente. O sea, en otras palabras, como mira, Señor, mi aflicción. David en varios de los salmos lo dijo, lo repitió. Mira, Señor, mi aflicción. Sí, en otras palabras, a través del ayuno, David le decía a Dios, mírame que estoy afligido. En segundo, el ayuno era para convencer a Dios de que el arrepentimiento era genuino. Y eso está quizás un poco extraño, pero es la realidad. Ellos decían, me arrepiento, pero ayunaban para tratar de asegurar que el arrepentimiento era genuino, hermanos. Por ejemplo, se recuerda de ahorita lo vamos a ver, pero se recuerda de Nínive. Nínive, cuando Jonás les predicó, se arrepintieron, pero el arrepentimiento lo llevaron a un ayuno nacional. El rey y los súbditos, e incluso los animales, todos ayunaron. Tercero, se pretendía que el ayuno era vicario o intercesor. En otras palabras, yo puedo ayunar en favor de ti. Era como decir, las personas corrientes no pueden hacer esto, están inmersos en las tareas del mundo. Nosotros haremos este extra para compensar lo necesario o la necesaria deficiencia de piedad, de la piedad de los demás. Eso sucedió, por ejemplo, con Job y sus hijos. Job presentaba aflicción delante de Dios por sus hijos. Job pensaba y decía, no vaya a ser que ofendan a Dios allá donde andan y pequen contra Dios, yo voy a hacer expiación por ellos. Así es que vemos que en el contexto judío el ayuno tenía todas esas características, hermano, que en cierta manera ahí es donde está la pregunta, porque hoy en día la gente se pregunta, especialmente el cristiano, bueno, fíjense que el mundo también ayuna, se fijan que el mundo ayuna, pero ellos ayunan para adelgazar. Sí, en realidad hacen un ayuno, el ayuno, ¿cómo le llaman? El ayuno intermitente, algo así le llaman, el ayuno intermitente. Y que ayunan para adelgazar, X cosa, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de esa especie de ayuno, no estamos hablando de esas cuestiones fisiológicas, no. Me refiero al ayuno bíblico, o al ayuno que la Biblia nos enseña, hermanos. Los cristianos se preguntan, ¿tengo que ayunar? ¿Tengo yo que ayunar? ¿Tengo que ayunar delante de Dios? Personas me han preguntado, pastor, ¿tengo que ayunar? ¿Puedo ayunar? Si puedes, si quieres, hazlo. Si puedes, si quieres, hazlo. Pero antes vamos a contestar otro punto.
Punto número 2. Había un falso ayuno, hermanos. Había un falso ayuno. Mateo 6:16. Las palabras de Cristo una vez más. Había un ayuno falso. Cuando ayunéis, no sean austeros. Dijo Cristo. Dice otra versión, cuando ayunen no anden por ahí con cara triste. ¿Sí? Cuando ayunen no andes ahí con cara triste, como hacen los hipócritas. ¿Sí? Dice, porque ellos demudan, o sea, ponen gesto de lástima, dice otra versión. Demudan en su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Se lo leo total de otra versión. Dice, no, que ponen gesto de lástima para que todos se enteren de que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido esa recompensa que buscaban. Entonces vemos que el ayuno, hermanos, mientras no está basado en una enseñanza que Dios nos quiere enseñar, en realidad el ayuno no tiene ningún sentido más que pasar hambre. Más que pasar hambre. Sí, Jesús les dijo, cuando ayunes no seas solamente de una apariencia externa. De hecho, el ayuno, hermano, es algo que la persona lo debe de hacer cuando lo quiera hacer, cuando lo necesita hacer o cuando desea hacerlo. Debe de hacerlo en un secreto absoluto. Nadie tiene que saberlo, nadie tiene que enterarse, no tienes por qué dejarle saber a nadie. Es una cuestión totalmente, ¿cómo se puede decir? Interna, secreta. Continúa adelante. ¿Por qué Jesús reprobó a estos que ayunaban? ¿Por qué los reprobó, hermanos? Bueno, mire, en realidad los días del ayuno para los judíos eran el lunes o el jueves. Eran los días que podían y debían ayunar. Esos eran los días, fíjese, eran los días que podían ayunar, pero había algo muy, muy significativo en el ayuno de los judíos. Esos días, el lunes y el jueves, eran los días de mercado. Era como decir que era el día que se ponía el remate, el swatmi, ¿cómo le llaman? La pulga, le dicen en algún otro lugar, ¿verdad? Donde venía el mercado, se ponían todos los vendedores, hermano, ¿verdad? Ahí en la ciudad, en el pueblo, en Jerusalén, y estaba abarrotado de gente, hermano, de todo lugar, del campo, de ahí mismo de la ciudad. Y entonces, hermano, estos que ayunaban, Jesús les está recriminando que ellos lo hacían para manifestar una falsa piedad. De hecho, hay registros donde dice que algunos que ayunaban hasta se maquillaban y buscaban ropa, hermano, rota, sucia, vieja, se la ponían y salían a las calles, a las plazas, salían entre el mercado para ser vistos y que todo el mundo admirara su piedad, ¿verdad? Admirara su piedad. Por eso muchas veces les he enseñado que la apariencia externa de nuestra vestimenta no tiene nada que dar, no tiene nada que decir. En realidad nada tiene que decir. Lógicamente tiene que haber un decoro, pero no una exageración. Entonces estas personas, hermano, ¿verdad? Se aseguraban de que todo el mundo los observara, de que todo el mundo los estuviera viendo, de que ayunaban, incluso se despeinaban, hermano, y andaban ahí deambulando, descuidados de su ropa, de su aspecto, vuelvo a decir, y se maquillaban, se ponían una especie de maquillaje blanco para que se miraran más demacrados. Pero esos no eran gestos de humildad, sino de orgullo y presunción espiritual falsa. Por eso Jesús les dice esto: cuando ayunen no seas como estos hipócritas. Y como siempre les he dicho, hermano, Jesús no creo que lo haya dicho a escondidas. Mire, no creo que sus discípulos ahí le digan, mire, cuando ustedes ayunen, no sean como esos hipócritas. No. Si hay alguien el que no se cuidaba para nada era Cristo, amén, hermano. Si hay alguien que no se cuidaba para nada era Cristo. Cuando ayunen, no sean como estos hipócritas que están aquí parados, mírenlos. Yo me imagino que se refería a los fariseos y a los maestros de la ley que estaban ahí. Cuando ayunen, no sean como estos hipócritas. Porque ellos demudan, ponen apariencia de tristeza y hacen que todo el mundo los mire y que todo el mundo los observe para que la gente vea y que ellos son muy piadosos. Que de hecho,
Mucha gente se ha aprovechado de esa falsa espiritualidad, como siempre les he dicho, para, hermano, abusar de la gente incauta. ¿Por qué? Hay mucha gente que aparenta una falsa espiritualidad para impresionar a todos, ¿o no, hermanos? Para tratar de impresionar a la gente. Y como les he dicho muchas veces, hay personas que piensan que esas personas, por cuanto aparentan mucha espiritualidad, están más cerca de Dios. Pero es una cosa, no es así. Eso termina en ese aspecto. Continúa adelante. Jesús no reprobó el ayuno, sino la hipocresía de este ayuno. O sea, Jesús no reprobó el ayuno, no dijo no ayunes. Más bien dijo, cuando lo hagas no seas como estos hipócritas. Reprobó la hipocresía. ¿Sí? Es como, les he dicho en otras ocasiones, es como aquel que hace algo y se saca el selfie, hermano. ¿Los han mirado? ¿Los han mirado? Que van y reparten comida y se sacan selfies. Van y reparten ropa y sacan un selfie. O le dan algo a un necesitado. Yo he mirado personas que sacan dinero y se lo dan al necesitado, al pobre, pero está alguien más grabándolo. Eso es precisamente, hermano, la hipocresía que Dios reprueba. Eso es lo que Dios básicamente dice, no lo hagas. Tu consagración, fíjate que esta mañana hablábamos acerca de la parábola de los cuatro terrenos, la semilla que cae en los 4 terrenos. Y todo se mira. Se mira la pobreza espiritual, se mira la hipocresía espiritual, pero también se mira la consagración espiritual, se mira la sinceridad espiritual, así como se mira la falsedad espiritual. Todo se mira. No hay nada en lo que se pueda ocultar. Dios conoce y entiende y sabe. Y mira, Mateo 6, capítulo 6, verso 3. Les decía que hay gente que da algo y lo expone en las redes sociales. Y el Señor ahí les dice, más cuando tú des limosna, no te saques un selfie, amén, hermanos. Bueno, si el Señor tuviera oído, era lo que nos diría. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué? Te recompensará en público. Así es que no hay ninguna necesidad de que lo que hagamos sea publicado. No hay ninguna necesidad. No hay nada que nosotros, hermano, tengamos que aparentar o hacer. Así es que, en primer lugar, vuelvo a decir, hasta aquí vemos que Cristo no reprueba que tú ayunes. Pero tienes que poner atención cómo lo estás haciendo. Amén, hermano. Otra vez estaba escuchando el testimonio o el testimonio de una persona que ayunó 41 días, hermanos. 41 días. Ayunó el hombre. Y después se puso a dar en todo lugar donde él iba su testimonio de su ayuno. Y él decía que, él así dice en su testimonio, que al día 30, que Dios se le manifestó, le dijo, tu asunto, tus problemas ya están en mis manos. Y dijo él, ya estuvo. Dios tiene en mis manos mis problemas. Pero voy a ayunar otros 10 días más. Y ayunó. Y dijo, pues ¿por qué uno más? O sea, si Jesús ayunó 40, ¿por qué no 41? Me voy a aventar uno más. Y ese es su testimonio de ese hombre. Cuando el Señor básicamente nos está diciendo que no hagamos absolutamente nada para después publicarlo. Porque eso es básicamente como echar en cara algo. Y es como básicamente alardear de algo. O sea, alardear que eres muy espiritual. Alardear que eres una persona muy conocedora o muy consagrada o muy, no sé, que como que tú tienes una relación especial con Dios. De ninguna manera, hermanos. Dios no mira eso. Si en dado caso Dios te va a recompensar por algo, escúchame, no te va a recompensar por lo que tú publiques que haces. Dios te recompensará por lo que tú hagas para la gloria de Dios, hermano, te vean o no te vean.
Te vean o no te vean. ¿Vas a hacerlo? Hazlo. ¿Quieres ayunar? Hazlo. No está prohibido. No está prohibido. En realidad el ayuno no está prohibido. Pero tienes que poner atención cómo lo estás haciendo. ¿Sí? Tienes que poner atención cómo lo estás haciendo. Punto 3. Punto número 3. Había un ayuno verdadero. Ya miramos el ayuno falso. Es aquel que se hace para que todo el mundo te mire, te observe. Pero también existe un ayuno verdadero. Mateo 6:17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, dice el Señor, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice otra versión, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vemos que la realidad de todo esto es lo que Dios mira y observa lo que tú haces en secreto. Siempre les he dicho, hermanos, siempre les he dicho, Dios de nosotros mira corazones. Él no mira apariencias, Él mira corazones. Él no mira nuestros trajes, nuestra corbata, nuestros vestidos, nuestra vestimenta, aunque siempre les he dicho que debemos de tener cuidado y moderación y cordura y hay otras expresiones, pero debemos de tener tacto, respeto cuando venimos a la casa de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿No están aquí conmigo? Debemos de tener cuidado porque nos acercamos a la congregación de los hijos de Dios y venimos en conjunto como iglesia a adorar al Dios que es santo. Pero de ahí a decir que Dios me mira a mí mejor porque me visto mejor o porque tengo una apariencia de cristiano mejor que otro, eso no es posible. Ya les dije en una ocasión, si así fuera, los testigos de Jehová van adelante de nosotros, hermanos. Porque los testigos de Jehová, todos ellos usan traje. Mire que yo tengo un hermano que fue testigo de Jehová. Cuando lo llegué a ver, hermano, oye, su apariencia, yo le decía, oye, das el gatazo. O sea, da la apariencia, pues, para que me entiendan. Le decía, oye, te ves bien con traje. Pero pues por dentro yo sé que era el Bill Chancla, era un demonio, el tremendo. Pero vuelvo a decir, no es lo que Dios mira. Es lo mismo en el ayuno, en el ayunar, como en la oración y como en el asistir a la congregación, el venir aquí, el venir a la casa de Dios. ¿Tú crees que Dios no mira tu corazón? Cuando estás cantándole, adorándole, cuando estás exaltando su nombre, cuando estamos todos juntos, Dios no mirará tu corazón. Dios mira nuestro corazón. Así es que el ayuno verdadero es aquel en el cual la persona, hermano, solamente sabe lo que está haciendo delante de Dios. Continúa adelante. En realidad Dios, es una pregunta, ¿en realidad Dios exige que ayunemos? En realidad Dios nos exige, porque hay personas, hermano, que yo he oído, he escuchado personas que dicen que sí, que debes de meterte y buscar presencia de Dios, dicen ellos. Pero hay algo muy peculiar en tales personas. Les he dicho, a veces, no sé si usted los conoce, pero a veces veo en las redes sociales a unos que les dicen los rabacucus. Si están bien cucus, hermanos, están bien zafados los tremendos. Pero ellos hablan de ayuno, de oración, de presencia. Hablan con un ímpetu, hermano. Hablan con o sea, que cualquiera que se acerca por primera vez y lo mira, dice, oye, esa gente, algo está mal. O dicen, ¿sabes qué? Esas personas van a estar bien cerquititas de Dios. Dios, en realidad, hermanos, no exige que ayunemos. Porque le vuelvo a decir, una exigencia es un sacramento. Cuando Dios exige, pone por exigencia algo, es un sacramento. El ayuno
no es un mandato, no es un sacramento de parte de Dios. Pero si usted dice, pero yo quiero ayunar, hágalo. Hágalo. Por eso se está aprendiendo en esta mañana cómo es que yo tengo que ayunar. Cómo es la manera correcta y adecuada con la cual yo debo de ayunar o si quiero ayunar. Si usted quiere ayunar, hágalo. Usted dice, pastor, es que yo tengo la costumbre de 1 o 2 veces al mes ayunar. Continúe haciéndolo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Usted dice, yo ayuno cada semana, pastor. Hágalos, continúe haciéndolo. No le digo que no lo haga. Pero todas las cosas tienen que tener un efecto. Si las cosas no tienen un efecto, quiere decir que algo no está haciéndose bien de la manera correcta. Porque fíjese en este pasaje, en el verso 18, dice, para que tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en dónde? En otras palabras, todo lo que tú haces en secreto, se mira al público. El público lo mira. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que todo el mundo nos estamos dando cuenta de tu avance, de tu crecimiento, de tu madurez, de tu vida espiritual que va avanzando en el Señor. Así es que es bueno que ayunemos, así como es necesario que oremos. Pero yo estoy seguro, porque la misma Biblia nos enseña, y les pregunto, hermanos, ¿a poco no hay cosas que estorban la oración? Hay personas que oran, pero que la oración no se les ve ningún efecto. Yo no sé, me imagino, yo pienso que esas personas, hermano, no se dan cuenta que Dios no mira las oraciones. De hecho, al principio de esta serie les hablé de la oración, les hablaba de la oración. Y hay personas que creen que porque modifican, porque ya les he explicado, el platicar, la oración es hablar, platicar. Eso es lo que significa esa palabra en el original, hablar. ¿Sí? Cuando yo hablo, yo ahorita usted me mira que no hablo como estoy predicando. Cuando platico con usted no estoy predicando, porque estoy predicando, yo le estoy predicando. Pero cuando platicamos, cuando hablamos, que estamos entre todos nosotros y que estamos a solas o estamos en grupo y hablamos, estamos hablando. Y mi voz no tiene que modificarse, mi voz no tiene que dar una apariencia diferente. Mi voz tiene que ser igual porque estamos hablando. De la misma manera, la oración, hay personas que creen que porque modifican su oración o su acentuación o sus palabras o usan palabras que piensan que piensan que esas oraciones tienen más efecto en los oídos de Dios. Si yo a Dios oro en susurro, si esa oración es de mi corazón, Dios la escucha. La Biblia dice de Ana que Samuel no sabía lo que estaba orando, pero Elí no sabía lo que estaba orando. La oía que estaba murmurando, susurrando, y dijo, esta mujer está ebria. Pregunto, ¿Dios no escuchó su oración? Claro que sí. Entonces el asunto es que cuando nosotros pensamos que porque hacemos ciertas cosas para ser vistos por los hombres, porque tanto el ayuno como la oración pueden ser hechas para ser vistos por los hombres. Ah, qué bonito ora ese hermano, ¿vieras? Qué bonito ora. ¿Y acaso el que ora feo, no, Dios no lo escuchará? ¿O Dios no lo entenderá? ¿Qué pasa con los mudos entonces? Los mudos no pueden orar porque no tienen expresión de voz. Entiéndame esto. Dios no prohíbe el ayuno, pero Dios mira tu corazón en todas las cosas que nosotros hacemos. Estos fariseos oraban 2 veces. ¿Se recuerda aquel fariseo y la oración del fariseo del publicano? ¿Qué dijo? Ayuno 2 veces. Pero ese hombre ni con sus 2 ayunos fue justificado. ¿Por qué? Porque lo hacía para ser visto por los hombres. Tu oración es lo mismo. Ora. Y déjenme decir una cosa, les digo una cosa, hermano. Hay personas de ustedes que yo sé, sin ir a sus casas, sin nada, usted no tiene que decirme nada.
pero se ve que ni ora, menos ayuna, hermanos. Mire, Isaías 58, porque ya se están poniendo serios. Isaías 58, verso 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de cenizas. Isaías 58, 5, ¿está conmigo? Dice: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice el 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca, ¿qué, hermanos? Fuerte. Nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vemos que en primer lugar el Señor no les dice que no ayunen, pero les reprocha un ayuno que no tenía ningún sentido, porque ayunaban ellos según espiritualmente, pero en la vida práctica, fallaban y hacían un fallo total delante de Dios, hermanos. Cuando yo les digo que todo lo que tú haces en tu vida espiritual se ve, se mira, es una realidad, es una verdad. Muchas veces les he dicho, mi amado hermanos, y lo digo para vergüenza de ustedes, que parece que van al revés, parece que van para atrás, que ya llevas tus añitos en el cristianismo y en vez de avanzar, en vez de crecer, en vez de ser más fiel, en vez de ser una persona más dispuesta al servicio de Dios, no, vas para atrás. Menos te consagras, menos buscas el servir a Dios, menos buscas el estar atento a la vida práctica de la vida de la iglesia. Eso quiere decir que tus oraciones y tus ayunos, si es que los hacen, son falsos. Son falsos y no tienen sentido. Porque si yo oro, Señor, úsame. ¿Cuántos aquí oran, Señor, úsame? Nada más dos, y los demás, ¿qué oran entonces, hermanos? ¿Nunca le han pedido al Señor, úsame? ¿Nunca le han dicho al Señor, úsame? ¿Sabe qué? ¿Quiere que te diga? Muchos no le dicen, Señor, úsame. ¿Sabes por qué no le dicen, Señor, úsame? Porque saben que al decirle, Señor, úsame, significa que debes dejar tu vida, esa vidilla que llevas, y tienes que consagrarte al Señor. Hermanos, mire, me acabo de ir una semana, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? ¿Usted cree que no me dan ganas de quedarme en aquellos lugares tan bonitos? Cuando venía entrando a California y los homeless y el precio de la gasolina. Señor, ¿qué? Porque no me puedes mover de sede. Debe ser una cosa. Pero cuando ayuno le digo, Señor, úsame, significa que yo me niego a todo lo que yo deseo para hacer la voluntad de Dios. Y por eso les digo que muchas de sus oraciones no son más que rezos. Entre sus oraciones y el Ave María no hay ninguna diferencia. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No hay ninguna diferencia entre tus oraciones que dices pero no haces
y aquellos rezos del Padre Nuestro y el Ave María y las 7 velas. No hay ninguna diferencia. Son palabras que no tienen la intención de obedecer la voluntad de Dios. Palabras. Y es ahí donde el Señor siempre nos ha recriminado y nos dice esto. ¿Qué caso? Porque mira, no es que haya tantas viudas y haya tanta gente hambrienta a nuestro alrededor, aunque sí hay algunos por ahí viciosos que necesitan, pero no, en realidad no es tanto eso, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios cuando nosotros estamos orando o estamos ayunando. Escúchame, el asunto es que muchas veces pensamos, como ya le dije al principio, en los temas de la oración que fue en esta serie, que pensamos que nuestras oraciones solamente son para torcerle el brazo a Dios. Para que Dios haga lo que yo le estoy exigiendo en mi oración. Para que Dios haga. Por eso sale ese mito. Sale ese mito de que la oración mueve la mano de Dios. No, lo que estás tratando de decir es que mi oración forza a Dios a que Él haga lo que yo quiero por mi oración. No estás mal. Lo que sigue. Lo que sigue. Nuestra oración se limita a decir, Señor, hágase tu voluntad. Ah, pero como tu voluntad no me gusta, mejor que se haga la mía. ¿Y a su nombre? Hermanos, no se preocupen. En el cielo también hubo silencio como por media hora, hermanos. Pero oraciones falsas, ayunos falsos, venidas a la iglesia, iguales de falsas. Iguales de falsas. Eso es lo que el Señor recrimina. Eso es lo que el Señor recrimina. Así es que, sí existe un ayuno verdadero. Sí existe un ayuno verdadero. Sí lo hay. Pero el ayuno verdadero es básicamente aquel que se hace dentro de la práctica y dentro de la vida que se hace delante de nuestro Dios y delante de mi congregación. Hermano, la Biblia, por ejemplo, nos habla que somos parte del cuerpo de Cristo. Se necesitan nuestras manos, se necesitan nuestros pies, se necesitan nuestros ojos. Cada uno de ustedes son útiles en el reino de Dios, son útiles. Hagan la voluntad de Dios, hagan la voluntad de Dios, porque eso es básicamente el ayuno y la oración verdadera. Continúa adelante, el verdadero ayuno espiritual, porque tiene que ser realmente espiritual. ¿Existe un ayuno, hermanos? Un ayuno, pero esta es la forma más adecuada del ayuno y del cual se relaciona con una vida delante de Dios. Primero, hermano, es el ayuno en el cual nosotros mostramos arrepentimiento y mostramos humillación delante de Dios. Por ejemplo, David dijo en el Salmo 35, verso 13, mira lo que dijo Salmo 35, verso 13, David. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Vemos cómo David, hermano, básicamente el ayuno era la aflicción de su alma. La aflicción de su alma. El alma se aflige y se aflige, hermano, por la vida que vivimos, por la vida que tenemos. Se aflige nuestra alma. Le voy a ser sincero, yo paso muchas aflicciones. Paso muchas aflicciones porque siento un peso por la congregación. Siento un peso de que a veces la palabra de Dios, hermano, ha sido enseñada a ustedes, pero no hay reacción en ustedes. Hay una aflicción. David hablaba de una aflicción. Por ejemplo, David vuelve a repetir en el Salmo 69, verso 10. Mira lo que dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Quiero que ponga atención en que el ayuno iba ligado a la aflicción. El ayuno va ligado a la aflicción.
Joel también lo reitera. Joel capítulo 2, verso 12. Joel 2:12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El ayuno iba ligado a la aflicción, el ayuno iba ligado al arrepentimiento, el ayuno, hermano, iba ligado a la conversión. Quiero que note eso, quiero que observe eso claramente, porque hay gente que ayuna, hay gente que ora, pero sin arrepentirse. Sin arrepentirse. ¿Estás enojado con tu hermano? ¿Estás enojado con fulano, con mengano? ¿Estás enojado con el esposo, con la esposa? La Biblia claramente dice que cuando tú traigas tu ofrenda al altar, y se refiere a eso, a que cuando tú te acerques a Dios, dice la Biblia que si tú te acuerdas o tienes a tu mente que tienes algo contra alguien, deja a un lado tu ofrenda, ve y arregla primero tus asuntos y después presenta tu ofrenda. ¿No dice eso la Biblia? Pero hay gente que no hace eso. Hay gente que dice, no, a mí no me importa que esté enojado con todo el mundo, no importa que odie a todo el mundo, aquí está mi ofrenda, Señor, si la quieres bien y si no, ni modo. Eso es venir a la iglesia. Señor, aquí estoy, no quiero estar aquí, pero aquí estoy. No quiero estar aquí, pero aquí estoy. Señor, no tengo ganas de orar, pero pues como el pastor está ahí como cuchillo de palo, está ahí andando y que si no ayuno, que si no oro, fíjate una cosa, nada de lo que tú hagas si no nace de tu corazón, si no nace de un verdadero dolor, de una verdadera aflicción, de un arrepentimiento de tu vida, no tiene ningún sentido delante de Dios. Así es que, mi amado hermano, yo creo que hasta aquí vas entendiendo que el orar y el ayunar y el acercarnos a la congregación de los hijos de Dios para adorar todos en conjunto a Dios, debe de nacer de lo que Dios quiere que aprendamos, de lo que Dios quería enseñarle a su pueblo Israel. Porque pregunto, hermano, ¿Dios quería que su pueblo lo adorara? De hecho, en una ocasión el Señor les dice a su pueblo, ¿saben qué? Ya estoy cansado de sus fiestas. ¿O no? Estoy cansado de sus becerros. Estoy cansado de sus sacrificios. Estoy harto de sus ofrendas, de sus tórtolas, de sus tortas de maíz. Estoy harto. Estoy cansado. Porque Dios quería que su pueblo lo hiciera con un corazón sincero, con un corazón lleno de humildad, un corazón humillado ante Él, un corazón que esté arrepentido de sus maldades, que esté arrepentido de sus infracciones delante de Dios. Continúa adelante el significado del ayuno en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cuál es el significado del ayuno en el Nuevo Testamento? Porque vuelvo a decir, hay personas que lo ven en el Nuevo Testamento y dicen, ya ves, hay que hacerlo. Pero no necesariamente tiene que hacerse si se entiende en el aspecto correcto. Quizá usted dirá, el ayuno en el Nuevo Testamento no parece que en todos los casos sea de arrepentimiento. Usted dirá, el ayuno no iba ligado a un arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Bueno, en parte creo que sí. Aunque en el Nuevo Testamento no hay muchos casos de ayuno. En realidad no existen solamente el ayuno de Cristo. Unos cuantos pasajes que nos hablan acerca del ayuno. Pero por ejemplo, los discípulos se les enseñó en ese momento, en esa circunstancia, que tenían que ayunar para echar fuera demonios. Mateo 17:21 dice, en una ocasión que los discípulos no pudieron sacar un demonio, y ahí en Mateo 17:21 el Señor le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Escúchame esto, hermano. En el tiempo de Cristo, los demonios habitaban dentro de la vida de la humanidad por varios aspectos. Uno, porque eran sumamente supersticiosos. Eran practicantes de un paganismo muy profundo, hermanos.
Hace poquito, de hecho, en estos días que estaba afuera, fuimos a un pueblo, ahí en Arizona, un pueblo que está allá en la montaña, hermanos. Feo el pueblo, feo. Llegas y empiezas a ver en los murales cosas, pues, de hechicería, de brujería. Como que es un lugar básicamente que se dedica a eso. Es un lugar, en una avenida donde hay unas tiendas, nos bajamos, empezamos a entrar a las tiendas y en una de las tiendas que entramos había un altar a un demonio, hermanos. Ahí estaba. Estaba lleno de ofrendas, de dinero, de veladoras. Cuando entramos, le dije a los que iban conmigo, vámonos, sálganse de aquí, no hay nada que hacer aquí en este lugar. Y tú puedes ver que es un lugar donde pues la gente va por algo. Yo lo que percibí, que va por algo que se hacen en esos lugares. Y eso es verdad, en realidad eso existe. Me preguntó un niño, pastor, ¿tú crees que puede haber personas endemoniadas? Pues si te metes muy profundo con Satanás, sí puede haber que una persona pueda tener un cierto contacto con el espíritu. Pero escúcheme esto. El problema está cuando hay cristianos que pueden llegar a pensar que pueden caer bajo la posesión de demonios. Eso es una ignorancia, hermanos. Jesús claramente dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo creo que lo peor que te puede poseer a ti, ¿sabes qué es lo que peor que te puede poseer? La ignorancia, hermanos. Que cuando tú lees la Biblia, toda esa ignorancia desaparece. Un cristiano que ha creído en Cristo, que cree en Jesús, que ha creído en el Señor, ya hemos leído, hemos visto que el Espíritu de Dios viene a esa persona. No es posible que el Espíritu de Dios habite en tu vida y en un cuarto o en el closet ahí habita un espíritu. Eso no es posible. Pero hay personas que llegan a creer eso. Entonces dicen, métete en ayuno de oración para liberar a esta señora de ese espíritu. Son cosas que nada tienen que ver en el contexto bíblico, hermano. Vuelvo a decir, la demonología, aunque es un caso extremo, aunque es un caso ya no debiera de tocarse hoy en día, las personas viven bajo dice la Biblia, dice Juan, que viven bajo la fuerza del maligno, viven bajo la operación del maligno. Dice la Biblia que a los hombres, al hombre natural, no le llega la luz del evangelio porque Satanás evita que esa luz del evangelio llegue a su corazón, a su mente. Pero escúcheme, cuando la palabra de Dios llega, en realidad viene la luz del evangelio. Viene la luz, el poder del evangelio. Así es que usted nunca debe nada preguntando, yo tendré un espíritu. No, lo que tienes es pereza nada más. Lo que tienes es una indiferencia, pero no es ningún demonio. En segundo, Jesús ayunó. Usted dirá, Jesús ayunó. ¿Se tenía que arrepentir de algo? Estamos hablando acerca de que el ayuno iba ligado a la aflicción y al arrepentimiento. Entonces, si Jesús ayunó 40 días, como dice Mateo 4, en realidad Jesús no tenía nada que arrepentirse. Pero ¿por qué razón Jesús ayunó? Bueno, en ese momento él estaba comenzando su ministerio, que iba a durar 3 años y medio, de cuando él comienza predicando el evangelio, liberando a los cautivos, trayendo el evangelio a todo el mundo, y yendo a los lugares, sanando a los enfermos, haciendo maravillas en el nombre de su Padre, y finalmente muere en la cruz. Resucita al tercer día. Comenzó con 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. ¿Por qué razón? Bueno, porque recuerde que Jesús no solamente era 100% Dios. Jesús era 100% humano. Y en su humanidad, escúcheme esto, en su humanidad, Jesús tenía que aprender la obediencia. Tenía que aprender la obediencia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, verso 8, fíjate lo que dice, en Hebreos 5, 8. Fíjate lo que dice. Y aunque era hijo, ¿hijo de quién? Aunque era el Hijo de Dios,
por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. El ayuno de 40 días, según los eruditos, los pensadores, dicen que fue precisamente por eso. Porque tenía que poner su carne bajo una sujeción de obediencia total y absoluta a su Padre Celestial. Al grado tal, escúcheme esto, al grado tal, que cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, dice la Biblia que gotas de sangre caían de su persona. ¿Por qué? Porque él sentía la aflicción de su carne. Él sentía el temor de su carne. Y en esa oración Jesús también nos volvió a enseñar, no solamente en Mateo 6, nos volvió a enseñar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad que sí, hermanos? No se puso a atar al demonio. No se puso a reclamar promesas, no se puso a decir, Señor, en tu palabra yo declaro, yo decreto, yo arrebato. Nada de eso. Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no, no sea lo que yo quiero. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué te dice el Señor? A ver, ahí va una. ¿Qué te dice el Señor? ¿No te dice el Señor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? Entonces, ¿qué te sirve orar si no obedeces eso? ¿No dice la Escritura que llevemos el Evangelio a toda criatura? ¿De qué te sirve orar cuando no lo haces? Por eso te digo que tus oraciones son parecidas a las Aves Marías, igualitos. El católico reza y reza y reza y reza y ¿cambia? ¿Cambia? No hay ningún cambio en ellos. De la misma manera yo conozco y sé de miles de cristianos que pueden orar y orar y orar y orar y gritan y arrebatan y brincan tratando de agarrar las promesas de Dios, pero son sumamente desobedientes. Jesús oró, Jesús ayunó, pero para que obedeciera la voluntad de su Padre Celestial. Así es que vemos que Cristo nos enseña que el ayuno y la oración tienen un principal motivo, el sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre. Continúa adelante, el ayuno era equivalente, hermano, al arrepentimiento espiritual. Lucas capítulo 15, verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Hermanos, cuando tú vives una vida de arrepentimiento delante de tu Dios, clamando por su gracia cada día, escúchame esto. Nosotros, ¿cuántos aquí saben que somos salvos por gracia? A ver si me aprende esto, apréndalo, escúcheme. Somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Efesios 2:8 dice que somos salvos por la fe, por medio de la gracia, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Pero la gracia de Dios es algo a lo cual debemos de acudir diario, porque diario pecamos contra nuestro Dios. Y Juan dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Así es que Pablo dijo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay pecado en nosotros. Y debemos de buscar su gracia. Cada día, busque su gracia. Y la gracia de Dios es como que tú dijeras, ¿sabes qué? Aquí tengo 20 botellas de agua. Me las voy a tomar todas para no tener sed en 2 semanas. O que usted mire aquí 3 kilos, 4 kilos de carne, las voy a cocinar todas y me las voy a comer ahorita para no tener hambre en 2 semanas. Pregunto, ¿es eso posible? No sé por qué misteriosamente estamos comiendo y ya estamos pensando que vamos a comer mañana, hermano. No sé por qué, pero es una cosa. Así como no podemos llenar nuestro cuerpo de agua para no necesitar en un mes, ni podemos llenar nuestro estómago de comida para no necesitar en otro mes, no podemos. Así tampoco podemos hacer con la gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitamos cada día. Cada día, Señor, dame de tu gracia. ¿Y cómo se adquiere esa gracia?
¿Cómo? ¿Cómo yo puedo echar mano de esa gracia sustitutiva de mi Señor cada día? Soy salvo por gracia, claro, pero necesito tu gracia para caminar en este mundo, Señor. ¿Cómo puedo echar mano de esa gracia? A través de la aflicción de mi alma, a través del decir, Señor, perdóname mi desobediencia, perdona mi rebeldía, perdónanos nuestros pecados, perdónanos. ¿No? Eso significa echar mano de la gracia de Dios. Perdóname, Señor. Y usted dirá, ¿de qué? Nada más por ser tú. Pídele al Señor que te perdone por ser tú, ¿sí? Si no encuentras el motivo, porque hay gente que a ver, espérate, ¿de qué tengo que arrepentirme? Nada más por ser tú, pídele perdón, amén. Nada más por ser tú, pídele perdón al Señor. Vuelvo a decir, yo sé que esto quizás te causa una confusión, porque quizás dice, espérate tantito, pero si yo me creía más santo, pues no lo eres. Yo me creía una persona más madura, pues se ve que no lo eres. Porque si fueras una persona sumamente obediente. ¿O no? Sumamente. Pregunta, ¿la obediencia no se ve? ¿Cuántos aquí tienen más de un hijo? Porque yo nada más tengo un hijo, nada más tengo ¿cuántos tienen 2 o 3 hijos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen más de 2? Pregunto, ¿no mira la diferencia de obediencia y desobediencia entre ellos? ¿No la mira? Si usted como humano la mira, ¿usted cree que Dios dice, no, yo no miro nada? Antes no va a decir como aquel presidente, no los oigo. No los escucho. Y el país destruido, no los escucho. Déjame una cosa, Dios no hace eso. Ay, no miro ¿será obediente o será desobediente? ¿Tú crees que a Dios le falla la vista? ¿Que Dios tiene miopía? Si tú dices que eres una persona espiritual, madura, yo tengo ya como 70 años de cristiano, pastor, usted no sabe, me la sé de todas, pues que se vea, porque como dice Proverbios 33:3, de lengua me como un plato, hermanos. Palabras más, palabras menos, eso no importa, que se vea en tus acciones, en tu vida, en tu obediencia, que se vea que tu arrepentimiento delante de Dios es genuino. Señor, ayúdame, dame tu gracia cada día para ser obediente. Para ser obediente. Continúa adelante. El ayuno verdadero es aquel que obedece el llamado de Dios. Que obedece el llamado de Dios. Según Corintios capítulo 7, verso 9. Dice, según Corintios 7, 9 dice, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué, hermanos? Muerte. Muerte. Así es que, cuando usted ora, cuando oramos, yo no sé usted, hermano. Escúcheme esto, yo no sé usted. Le voy a decir mi experiencia. En cuando yo inclino mi rostro para orar, yo lo primero que siento aquí es el rostro de mi Dios. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo oro, sé que mi Dios está a mi lado escuchando mis verdades o escuchando mis mentiras, hermanos. Cuando estoy diciendo, Señor, perdóname, pero Dios sabe que dentro de mí no me estoy arrepintiendo, en verdad, ni sinceramente, Dios me está mirando. Cuando oramos, Señor, perdóname, aquí estoy, fallé en esto otro, fallé en aquello, Señor, y lo sabes, y Dios lo sabe. Señor, perdóname, dame la fuerza para no hacerlo. Yo me levanto sabiendo que Dios me perdonó,
Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo me levanto de mi oración y sé que Dios me perdonó, pero me perdonó para que yo lo haga, para que yo haga lo que pedí, que me diera la oportunidad de hacerlo una vez más. No para mantenerme en desobediencia. Porque si mi intención es orar y mantenerme en desobediencia, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Si vengo a la casa de Dios, si vengo nada más como a misa, a perder el tiempo, estar aquí platicando y entrando y saliendo y no sé, ven una mosca y la mira a ver y la ven que anda aquí así. Es una cosa, Dios mira a lo que vienes a la casa de Dios, Dios te mira. La tristeza de Dios es eso. El pueblo de Israel ayunaba individual y generalmente para pedir perdón a su Dios. Y que Dios los perdonara. ¿Y verá que Dios se compadecía de su pueblo, hermanos? Así se compadece. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir. Existe un ayuno falso. Y es el que carece de arrepentimiento. Algo que Jesús y muchos maestros de la antigüedad reprobaron tajantemente. Ayuno sin arrepentimiento es solo pasar hambre, hermano. Pero el verdadero ayuno es la equivalencia o igual a un arrepentimiento genuino. Si gustas ayunar, hazlo de la forma y la razón necesaria. Si no deseas ayunar, pero vives una vida a los pies de la cruz, en arrepentimiento, en humildad, en realidad el ayuno ya no es algo tan necesario. Porque tu arrepentimiento viene de tu corazón, viene de un corazón genuino. Mejor, pidamos conforme a la oración de David que dijo en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que esta sea nuestra verdadera oración y que esa oración cumpla ese efecto en nuestras vidas y en nuestras personas. Vamos a orar, hermanos. Le voy a